Listo, pues nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta segunda masterclass que va a abordar el segundo caso clínico que presentamos en el último Congreso Nacional de Neumología en un simposio. Vamos a tener la participación de la doctora Dafne Riveros en el área de reumatología. Bienvenida, doctora Daf, nuevamente. Y de la doctora la doctora Dianita R4 de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ya tuvo la oportunidad de rotar con nosotros aquí en CREPID. Ella va a encargarse de la presentación del caso clínico y durante toda la evolución nuevamente enfatizo en que siéntase con la libertad de poder levantar la mano, de poder hacer preguntas. Yo voy a estar al pendiente en el chat para cualquier duda que surja a lo largo de la presentación o algún comentario que pueda contribuir a enriquecer el objetivo de esta masterclass, que es fortalecer la educación médica continua, ¿vale? Sean todos bienvenidos y bueno, adelante por favor, doctora Dianita Guzmán. Iniciamos con la presentación del caso clínico. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, iniciamos. Buenas tardes, pues vamos a dar inicio al primer caso clínico. ¿Sí cambia la pantalla? ¿Sí lo ven todos? Sí, doctora Dianita. Okay. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con la ficha de identificación de nuestro paciente. Pues es un paciente masculino de 55 años. La ocupación actual de nuestro paciente, pues es comerciante, se dedica a realizar bisutería y al comercio. Y su ocupación previa era de músico, específicamente pues el paciente era baterista. Dentro de antecedentes de importancia, también tenemos que es originario de la Ciudad de México, era residente del Estado de México, del Bordo de Xochiaca. Este antecedente pues es importante ya que este lugar es un basurero a cielo abierto. Esto pues le confiere un factor importante de riesgo para distintas enfermedades y pues aquí les mostramos una foto de pues cómo es este lugar. Dentro de los antecedentes personales no patológicos de importancia, pues tiene una exposición muy importante a plumas de ganso. Esto secundario a que tiene una sal, la que tiene rellenas pues con estas plumas. También refiere convivencia con aves de forma ocasional, más que nada relacionada con el domicilio del paciente y pues el resto de los antecedentes no patológicos sin importancia. Dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia, pues nuestro paciente no tiene crónico-degenerativos. Dentro de toxicomanías, él refiere antecedente de inhalación de cocaína. Esto pues ya lo suspendió desde hace 20 años. Tabaquismo pasivo, esto pues mientras se dedicaba a ser músico dentro del ambiente laboral donde él estaba. Y quirúrgicos, vamos a ver que dentro de la evolución, nuestro paciente tuvo la realización de una biopsia pulmonar en noviembre del 2021. Vamos a iniciar con el padecimiento actual y la evolución clínica. Iniciamos en noviembre del 2020, que es cuando nuestro paciente inicia con una disnea MMRC2 y con tos no productiva persistente. Por este motivo, y con incremento de la disnea, acude a valoración por médico facultativo, quien indica tratamiento con deflazacor y con una terapia inhalada no especificada por el paciente. En marzo del 2021 le realizan una tomografía por medio privado, como hallazgos nada más la presencia de un nódulo y reportan como una enfermedad pulmonar intersticial. Por el hallazgo del nódulo pulmonar le realizan un PET-CT, pues únicamente mencionan que se descarta malignidad y pues se realiza una biopsia pulmonar también en medio privado. El reporte de patología de esta biopsia únicamente nos reporta bronquitis crónica y áreas de fibrosis y pues como podemos ver este es un diagnóstico pues no concluyente. En noviembre del 2021, por este motivo, nuestro paciente acude a valoración inicial a CREPID. Gracias, doctora Dianita. Hasta aquí, doctores, me gustaría compartirles que desde el punto de vista de evolución, una vez que este paciente acude a CREPID, uno de los principales retos en el abordaje de los pacientes con enfermedad intersticial es que en ocasiones no refieren desde la primera entrevista datos concretos de exposición de algún tipo. Con este paciente, uno de los primeros aspectos que nos llamó la atención es su lugar de residencia. Este es un relleno sanitario
en donde él nos refería que de manera ocasional percibía el olor a quema de basura, y realmente en cuanto a datos importantes en la primera entrevista, en el primer interrogatorio, que es demasiado exhaustivo, de repente los pacientes tienden a vernos como raro, que dicen, bueno, doctora, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Eso qué tiene que ver? Yo vengo porque tengo tos y falta de aire, ¿no? Bueno, el paciente solo refería que tenía un árbol en donde por las tardes se escuchaba un cúmulo importante de aves, pero realmente con una distancia más o menos de unos 30 a 40 metros aproximadamente de la ventana de su habitación. Durante la evolución de este paciente, al interrogatorio, una vez que la doctora Denita continúe con la evolución del paciente, realmente no había referido desde la primera entrevista la exposición a pluma de ganso en su sala. Realmente fue prácticamente podemos decir que hasta la cuarta o quinta consulta, que al insistir con el paciente que buscara de manera intencionada algún otro tipo de exposicional, humedad en casa, con los vecinos, que de repente pudiera llegarse a haber cercanía con vecinos que puedan tener como hobby alimentar a pichones, etcétera. Somos muy insistentes en cada consulta, estar insistiendo en nuevamente preguntar antecedentes exposicionales cuando no nos cuadra cómo va la evolución del paciente y tampoco nos cuadra con la imagen del paciente. Entonces, después de varias entrevistas fue que él investigó y se percató que su sala estaba rellena de pluma de ganso. Esto como dato súper importante a tomar en cuenta en el grueso de los pacientes que pueden llegar a valoración de primera vez, aunque hayan sido previamente abordados en otras instituciones. Y por otro lado, también cabe destacar que en enero del 2021, cuando el paciente recibe la primera vez inhaladores y corticosteroide, le habían dicho que probablemente había tenido COVID, pero que no se había dado cuenta, porque realmente nunca tuvo datos clínicos de COVID, y una vez que veamos la imagen vamos a entender que pues realmente no era compatible ni la imagen ni la clínica de COVID, pero para ese entonces todavía era relativamente esperado que los pacientes llegaran con tos, falta de aire, una imagen sugerente de inflamación inespecífica y que les dijeran que era COVID. Esta es la razón que justificó con el primer facultativo al que acudió que le dieran corticosteroide, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con nuestro seguimiento a partir de que acude con nosotros, referido posterior a la biopsia que ya se había tomado a nivel privado. Adelante, doctora Dianita. Gracias. Bueno, una vez que acude a valoración a CREPIT, pues a la exploración física, únicamente a destacar en lo respiratorio, pues una disminución importante de los ruidos respiratorios de forma bilateral y la presencia de estertores subcrepitantes. También se investigó pues de manera dirigida, si había datos de autoinmunidad. En ese momento pues no se encontró ninguno, y pues el resto de la exploración realmente no sin ninguna alteración. Estos son sus laboratorios iniciales, se encuentran dentro de parámetros normales, únicamente a destacar la presencia de una PCR ultrasensible ligeramente por encima del límite. Esta es su primera tomografía de marzo del 2021, que es con la que acude a valoración a CREPIT. Esta se la realizaron pues en medio privado, mientras les mencioné que le realizaron la biopsia, y pues aquí también era lo del hallazgo del nódulo, por lo que le habían realizado el PET-CT. Gracias, doctora Dianita. Bien, retomando justamente el comentario en cuanto al abordaje inicial con el primer facultativo, vemos en la imagen superior izquierda que efectivamente tenemos un nódulo. Este nódulo fue abordado de manera adecuada, ya que se realizó un PET-CT, el cual salió negativo para captación sugerente de malignidad. Y vemos efectivamente que en la tomografía vemos de manera difusa, bilateral, áreas de vídeo deslustrado, y como se pueden dar cuenta, tenemos áreas de cambio en la atenuación. Si me ayudas, doctora Dianita, a señalar estos cambios que son muy evidentes, ya que yo estoy moviendo mi cursor, pero me parece que ustedes no lo pueden ver. Estoy moviendo el cursor, exacto, ahí, justo ahí donde está señalando la doctora Diana, tenemos cambios en la atenuación importantes. Esta es una tomografía simple que le hicieron, tenemos solamente una fase inspiratoria, y vemos cambios en la atenuación, lo que nos sugiere, estando en una fase inspiratoria,
un patrón de atenuación en mosaico. Repito, porque es fase en inspiración. Hasta aquí, como tal, no tenemos datos francos de que este paciente haya tenido COVID, no es una tomografía compatible con un paciente con COVID o que haya tenido secuelas post-COVID. Y bueno, hasta aquí podemos pasar la siguiente imagen, por favor, doctora Dianita. Ok, esta es la de marzo. Ajá. Sí. Le damos otro clic, por favor, porque ahí como que se trabó un poquito la imagen. Regresamos. Ahí está, perfecto. Ok. En esta imagen en particular, no se alcanza a percibir específicamente la presencia de nódulos centrilobulillares en vidrio ilustrado. Sin embargo, en las tomografías posteriores vamos a ver que surge también imágenes compatibles con nódulos centrilobulillares en vidrio ilustrado. Probablemente aquí donde tenemos este cambio en la atenuación, doctora Danita, donde mencionaste con tu cursor en las lesiones perilesionales donde pusiste el cursor inicialmente en la imagen inferior del lado izquierdo, alrededor de esa disminución de atenuación, podemos ver que pudiera haber imágenes sugerentes de nódulos centrilobulillares en vidrio ilustrado, pero como tal no tenemos una distribución típica como para pensar en una neumonitis por hipersensibilidad, pero siendo estrictos hasta aquí, este patrón pudiera ser compatible con una neumonitis por hipersensibilidad por el patrón de atenuación en mosaico, pero nos falta la fase expiratoria. Adelante, continuamos, por favor. Bueno, estas son sus pruebas de función pulmonar iniciales. Como podemos ver, pues realmente en esta espirometría basal de mayo del 2021, el paciente tenía un patrón inespecífico. Sin embargo, hay que destacar la presencia de una disminución importante, tanto de FEV1 como de FBC, que si lo vemos por el porcentaje de predicho, tenemos un porcentaje del predicho del 54% en FBC y 62% del FEV1, aunque nuestra relación realmente está normal. Dentro de los volúmenes pulmonares podemos ver que realmente confirmamos esta restricción con una disminución de la TLC de un 45% del predicho, que está debajo del límite inferior de la normalidad. Sin embargo, también tenemos que notar aquí que tenemos una relación RB-TLC que está muy incrementada, lo cual nos traduce a atrapamiento aéreo. Dentro de la difusión de monóxido de carbono, es importante aquí hacer un comentario en el contexto de la función pulmonar. Si tenemos un patrón de atenuación en mosaico, que como nos lo dice la literatura en pacientes que tienen sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, nos sugiere daño a vía aérea pequeña y podemos encaminarnos todavía más, aunque no sabíamos, cuando hicimos estas pruebas de función pulmonar, todavía no sabíamos que el paciente tenía franca exposición. O sea, no estaba tan corroborada la exposición, pero esto nos puede sugerir todavía más ese atrapamiento hacia un daño importante a vía aérea pequeña, que es uno de los componentes fisiopatológicos predominantes en neumonitis por hipersensibilidad. Entonces vemos aquí cómo vamos uniendo los antecedentes con la tomografía, y las pruebas de función pulmonar contribuyen demasiado para ir inclinándonos todavía más hacia un diagnóstico más específico. Adelante, por favor, continúe. Muy bien. Y continuando con la DLCO, pues aquí podemos observar que el paciente tiene una difusión pulmonar de monóxido de carbono y un volumen alveolar moderadamente disminuidos del 57% del predicho y 66% respectivamente. Sin embargo, podemos ver que el KCO se encuentra dentro de parámetros normales. Y aquí tenemos la caminata de 6 minutos. Dentro de su prueba basal podemos observar que tiene una notable disminución en los metros que caminó el paciente respecto a su predicho, que es de 531 metros. También podemos observar que tuvo una desaturación importante al final de la prueba, desaturó hasta 78%. El paciente previamente no había referido que desaturara ni tampoco el uso de oxígeno. Como abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial, se le solicita en noviembre del 2021 un panel de anticuerpos antinucleares. Y aquí la doctora Dafne nos va a apoyar para realizar la revisión de estos paneles. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, solo se escucha un poco bajito. Sí.
¿Ahí me escuchan bien? Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, lo más importante aquí es que nos está dando un patrón citoplasmático y entonces cuando uno piensa en un patrón citoplasmático siempre tiene que pensar en dos posibilidades. Algo miopático, anticuerpos para miocitis o en este caso este mitocondrial AMA se puede ir mucho a un problema autoinmune a nivel hepático, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que hay un patrón mitocondrial que hay que pensar en ENAS, o sea, buscar la inmunoespecificidad hacia algo, hacia algo miopático, o sea, algún anticuerpo que esté asociado a miocitis, y además también pensar en que el paciente pudiera tener algo a nivel hepático, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces podemos ver esto en hepatitis autoinmunes o en colangitis biliares primarias, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues vemos que clínicamente no había ningún dato que nos orientara hacia una enfermedad del tejido conectivo y solo tenemos el anticuerpo ante una neumonitis por hipersensibilidad. No sé si pudieras darnos los paneles de autoinmunidad que tengas por ahí, Dianita. Perfecto. Entonces, como yo les comentaba, bueno, estamos pensando en que el paciente puede tener algo miopático por este citoplasmático y nos podemos encontrar, si puedes pasarte la siguiente diapo, Dianita, por favor. Algo muy importante, cuando nosotros estamos hablando de paneles de autoinmunidad, en México contamos con paneles tanto de miocitis como esclero por el método de Euroline. Y entonces, al tener este anticuerpo PMSL75 tan positivo, podemos apreciar que la intensidad, dependiendo del corte, puede ser a partir de 10 en algunos laboratorios y en otros puede ser 15 cuando empieza a detectar la intensidad de este anticuerpo. Entonces, en nosotros decir que tiene un PMS75, una intensidad de 110, quiere decir que esto no es un falso positivo, que el paciente en efecto tiene este anticuerpo que se asocia tanto se puede presentar en pacientes que tienen esclerosis sistémica, en pacientes que tienen miopatía o en pacientes con afección pulmonar intersticial aislada, incluso hasta en un 13 a 15% podemos apreciarlo positivo sin una manifestación ni de esclero ni de miocitis. Entonces, pensar que este panel es reactivo, pues la verdad es que no, yo sí la diría un peso muy importante a esta intensidad de 110 y a ese ANA citoplasmático. No sé si a continuación vas a presentar cómo evolucionó lo clínico. Tenemos el el de los... ¿Perdón? Están seriados si quiere comentar una vez en el 2023. Claro, entonces podemos apreciar cómo persiste el anticuerpo. Algo importante que de hecho es algo que sí les quiero dejar de mensaje, los paneles como tal no es que lo vamos a estar pidiendo cada 2, 3 meses o algo. Se pueden repetir en caso de que haya sospecha de que es algo reactivo, que el paciente esté presentando algún proceso infeccioso o incluso en esas fases de las neumonitis por hipersensibilidad, pueden aventar anticuerpos a lo loco y después pueden incluso negativizarse, ¿no? Entonces aquí se vuelve a solicitar este panel y podemos ver que persiste positivo ese mismo anticuerpo. No sé si me puedas pasar la intensidad, Diana, por favor. Y en efecto podemos apreciar que a pesar del tiempo y que el paciente clínicamente no tenía una manifestación específica ni de miocitis ni de esclero hasta este momento, sigue teniendo paneles positivos con este PMSL75, que como les comentaba está en estos síndromes de sobreposición de escleromiocitis o incluso como afección pulmonar intersticial aislada. Y en efecto, entonces algo aquí que me gustaría comentar con ustedes, podemos ver esta capilaroscopía, que ¿para qué nos sirve la capilaroscopía en estos pacientes? La realidad es que es una extensión más de nuestro estuche de laboratorio, de nuestra exploración física, y en esto, ¿qué podemos buscar o qué estábamos buscando en el paciente? Que, por ejemplo, al tener este anticuerpo PMSL75, no estuviéramos ante un síndrome de sobreposición con esclerosis y estábamos buscando en la única enfermedad donde están validados estos hallazgos y que incluso forman parte de los criterios clasificatorios es la esclerosis sistémica, que esperaríamos ver patrones tempranos con, por ejemplo, áreas avasculares, podemos ver hemorragias en fumarola,
o ya en zonas, en afección más tardía, incluso ver ausencia de capilares, ¿no? Pero algo muy importante es que el paciente no nos tenía este patrón, pero cuando le hicimos la capilaroscopía apreciamos que no eran del todo normales estos capilares, presentaba dilataciones y sobre todo arborificaciones que, si bien se han descrito en patrones de miositis, pues no se ha como establecido que tenga una especificidad para estos, pero la capilaroscopía la dejamos como un patrón arboriforme y descartamos como tal que tuviera datos activos o tempranos de una esclerosis, ¿no? Entonces eso fue lo que encontramos en la capilaroscopía y pues nos orientaba sobre todo y tenía relación a la descripción que se ha hecho en algunas series de casos con estos pacientes que tienen estos tipos de anticuerpo tanto de esclero y miositis. Y miren, aquí está más, me gusta mucho la segunda imagen porque podemos ver cómo en la imagen de su derecha, no sé si puedas seleccionarnos, Dianita, puedes apreciar cómo tiene esas dilataciones de capilares y sobre todo la arborificación, ¿no? Entonces nos apoyaba un punto también como parte de nuestro estuche de diagnóstico que el paciente, ese anticuerpo PMSCD75, también está teniendo algunas manifestaciones a nivel del lecho unguial. Muchas gracias, doctora Daf. Hasta aquí, uno de los aspectos súper importantes que seguramente se están preguntando es justamente eh, estos anticuerpos positivos, enfatizando en que el paciente clínicamente no manifestaba absolutamente ningún síntoma y ningún signo compatible con esclerosis sistémica o miositis. Ahora, una vez evaluando la importancia de la colaboración en conjunto con reumatología, es justamente tener este acceso a la capilaroscopía que, si bien sugiere que pudiera haber algún componente de afección a nivel de la microvasculatura, sin embargo, desde el punto de vista clínico no encontramos nada y hay que tomar en cuenta otro aspecto súper importante. Hasta esta fecha no sabíamos todavía la exposición corroborada que el paciente posteriormente ya descubrió porque justamente la evolución no iba tan bien. Y otro aspecto súper importante es que el patrón tomográfico tampoco nos apoyaba hacia pensar en una miositis o en una esclerosis. Generalmente en una miositis encontramos un patrón más de neumonía organizada, mucho más agresivo, más rápidamente progresivo. En la esclerosis sistémica, de igual manera, encontrar algunos datos tomográficos compatibles con una anemia fibrótica, que pudiera tener el paciente dilatación esofágica, pero realmente, si somos estrictos, estos anticuerpos en algunas ocasiones nos han cuestionado: oiga, doctora, pero ¿por qué pedir anticuerpos si tengo un patrón tomográfico que no me sustenta una miositis o una esclerosis? Recordemos aquí la importancia de poder abordar a los pacientes en una etapa temprana. Hay que considerar que es un paciente sumamente joven, que desafortunadamente las pruebas de función pulmonar ya están muy deterioradas para su edad, y que si realmente nosotros vemos al paciente sentado frente a nosotros y vemos la calidad de vida que puede llegar a preservar, es muy importante enfatizar. Voy a ceder la palabra a la doctora Dab para justo confirmar y tener estas estrategias para saber en qué momento vamos a solicitar o no estos anticuerpos, porque muchas veces nos han cuestionado: doctora, pero es que ¿para qué pedir nada más por pedir? Y luego, si pedimos, no sabemos qué hacer con los anticuerpos. Más adelante vamos a saber mucho más a detalle la importancia de haber solicitado estos anticuerpos. Gracias. Algo que considero sumamente importante es que todo abordaje de una afección intersticial estamos obligados, sobre todo, aunque clínicamente no tengamos a lo mejor algún dato muy sutil, o que a veces al neumólogo se le pueda pasar unas telangiectasias en las manitas, o a lo mejor telangiectasias en cara o en espalda, siempre es importante hacer el abordaje con antinucleares. Es muy importante solicitar paneles de miositis, esclerosis, y yo incluso agregaría algo que no está escrito por Ari Fisher en los criterios de IPAF, que fue donde ellos empezaron los neumólogos. De hecho, nace esta preocupación de decir, bueno, hay pacientes que tienen estos patrones inflamatorios y el reumatólogo me dice no cumple criterios, pero yo sé que esto va a responder, ¿no? Entonces, yo agregaría también ANCAS, ¿no? Entonces, es importante que siempre ante una afección intersticial consideremos hacer este abordaje de anticuerpos. Y bueno, vamos a ver más adelante, ahorita que Dianita
siga con el cuadro clínico, ¿cuál fue la importancia de esto para discutirlo con mayor detalle? Gracias, doctora. Entonces, continuando con el caso, vemos que para noviembre del 2021, ya con estos resultados del panel que nos acaba de comentar la doctora Ana 23, pues se le inicia tratamiento con prednisona, micofenolato, y pues también se le solicita un antígeno aviario por la sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. En enero del 2022 es cuando ya nos comenta la doctora Perlita que se detecta esta exposición a plumas y pues se le comenta al paciente la importancia de retirar la exposición. Sin embargo, el paciente también a la valoración ya desaturaba hasta 82%, por lo que iniciaba manejo con oxígeno suplementario con 3 litros minuto. De febrero del 2022 a diciembre estuvo realmente con una estabilidad tanto de la función pulmonar como de la sintomatología, pues únicamente se le dio seguimiento con estas pruebas de función y con estudios de imagen, no se le realizó algún cambio en el tratamiento. En marzo del 2023 acude a consulta de seguimiento con una nueva tomografía que es la siguiente. En esta sí tenemos las dos fases que nos comentaba la doctora Perla, que es una importante, es importante tener la fase tanto inspiratoria como expiratoria. Y pues aquí vemos la tomografía. Doctora Perlita, por favor. Gracias, doctora Dianita. Justamente, vean en la imagen superior derecha, podemos ver hacia la región anterior incremento de las lesiones de tipo reticular. Vemos bronquiectasias por tracción, vemos incremento de ese cambio en la atenuación y vemos también en las imágenes inferiores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ya la franca presencia de nódulos centrilobulares en vidrio deslustrado y vemos incremento del vidrio deslustrado hacia las regiones peribroncovasculares. Y uno de los aspectos súper importantes aquí a considerar es que el paciente tiene más retículo. Entonces, vemos la fase expiratoria, por favor, doctora Danita. Uno de los aspectos súper importantes aquí, doctores, es que el paciente identifica la exposición, retiramos la exposición, mantenemos el tratamiento con ácido micofenólico. Ahorita vamos a mencionar el por qué decidimos iniciar ácido micofenólico, efectivamente por la presencia de anticuerpos. Más adelante vamos a analizar, ya que pudimos obtener el material de histopatología, vamos a analizar específicamente dos imágenes que nos llevaron al diagnóstico definitivo y vemos franco atrapamiento aéreo en la fase expiratoria. Entonces, esto nos corrobora aún más que por tomografía el paciente tiene un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, ya con un antígeno corroborado, el cual intentamos eliminar. Sin embargo, cabe destacar aquí que durante la evolución y seguimiento de nuestros pacientes es súper importante enfatizar en el apego a tratamiento. El paciente, en cuanto se inició el corticosteroide a dosis más elevadas y el ácido micofenólico, inmediatamente mejoró clínicamente, mejoró la tos, mejoró la disnea, el paciente clínicamente recuperó calidad de vida y decide bajar la dosis del ácido micofenólico porque se sentía mejor. Entonces, se insistió en el apego al uso de oxígeno suplementario. Hasta la fecha el paciente sigue siendo muy renuente porque realmente es un paciente muy joven, es empresario, viaja mucho. Entonces, desde el punto de vista emocional también ha sido muy complicado que tenga mejor apego al uso de oxígeno suplementario. Entonces, hasta aquí, realmente con la historia clínica y la evolución tomográfica vemos que el paciente cumple más para un diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad con esos anticuerpos positivos que más adelante vamos a ver cómo impactan en la evolución y el pronóstico del paciente. Adelante, continuamos. Muy bien, y entonces vemos la evolución de las pruebas de función pulmonar. Aquí tenemos una comparativa desde 2021, que fue cuando se le inició en noviembre el manejo con prednisona y micofenolato, a febrero del 2023, donde pues vemos que sí tenemos un incremento en la FBC. Sin embargo, vemos en la difusión pulmonar de monóxido de carbono que de 2021 para 2023 tenemos una disminución importante del 23%.
En la prueba de caminata de 6 minutos también observamos que realmente sí hubo un incremento significativo de los metros caminados, que incluso ya estaba por encima de su predicho, recordando que era 531, y pues observamos que los metros caminados iniciales del 2021 que eran de 252. Esta es la evolución que tuvo desde el inicio de sus pruebas basales hasta este momento, febrero del 2023, donde pues observamos que sí gana un poquito de FBC del 7%, sin embargo hay una disminución muy importante de la difusión pulmonar de monóxido de carbono. En marzo del 2023 se recaba el resultado del antígeno aviario, el cual es negativo. Y recordando que el paciente tenía una biopsia pulmonar del 2021, pues en este momento se decide recabar esa biopsia y pues que sea revisada por un patólogo respiratorio para pues hacer una sesión multidisciplinaria. Antes de la sesión, pues observamos estas imágenes que ahorita igual la doctora Perlita nos va a ayudar para la interpretación y ver realmente qué es lo que se observó. Bien, aquí voy a tratar de hacer comentarios generales con base a la información que pudimos recabar de nuestro patólogo experto, la doctora Peña. Desafortunadamente tuvo que realizar un viaje y no se pudo conectar, pero vale la pena mencionar que es súper importante ver el infiltrado inflamatorio, el infiltrado linfocítico aquí a nivel intersticial, y vemos como dato característico la presencia de esta hendidura de colesterol, y vemos también la presencia de este cuerpo de Schaumann. Vemos también de repente por acá alguna, déjenme ubicar específicamente la lesión acá. Dianita, si me ayudas, es que yo estoy con mi señalador, pero ellos no lo pueden ver, entonces Dianita, si me ayudas a señalar por favor arriba de la hendidura de colesterol, vemos un granuloma pobremente formado, y del lado, en la imagen del lado derecho vemos lo que es un cuerpo de Schaumann. En estas imágenes prácticamente se hace por biopsia el diagnóstico definitivo de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica típica. Esto es súper importante para el manejo del paciente. Ustedes estarán preguntando, bueno, para empezar, una de las preguntas que nos hicieron en el congreso fue ¿por qué no le hicieron un lavado bronquial-alveolar? Recordemos que este paciente cuando llegó con nosotros ya llegó con una biopsia pulmonar, la cual nos dimos a la tarea de recabar el tejido para poder analizarlo. Tenemos un abordaje previo a nivel privado en donde ya se había hecho este abordaje, no nos reportaron como tal un diferencial celular, y en la biopsia a nivel privado previamente se había reportado una bronquitis crónica y probablemente secuelas de COVID, lo cual es completamente falso. Por lo tanto, enfatizamos en la importancia de generar estas vías de comunicación para poder tener acceso en mayor medida a este tejido y poder analizarlo con el patólogo experto y poder llegar a un diagnóstico mucho más específico, porque es un tejido, o sea, es un material súper valioso. Entonces, pues no se vale que de repente el paciente se lleve una biopsia pulmonar en donde de todas formas no tenemos diagnóstico y de todas formas no se establece el tratamiento que debe de ser. Ahora, una vez teniendo la biopsia pulmonar con el diagnóstico definitivo de neumonitis por hipersensibilidad, una exposición corroborada y manejo ya con corticosteroide, la exposición aparentemente ya se había retirado, pero el paciente no había cambiado de domicilio. Entonces, aquí vemos que la caída sostenida de la capacidad de difusión de monóxido de carbono nos llamó muchísimo la atención, porque el paciente realmente no estaba progresando como nosotros hubiéramos querido. Logramos estabilidad en FBC, pero no en difusión, continuando el paciente con desaturación importante hasta 76% y aún con esa renuencia al uso estricto del oxígeno suplementario, tal cual se lo habíamos indicado. Entonces, aquí nuevamente me gustaría ceder la palabra a la doctora Daf en cuanto a que una vez que nosotros tuvimos esta reunión multidisciplinaria, decidimos, aunque fuese una neumonitis por hipersensibilidad, iniciar ácido micofenólico de inmediato. ¿Por qué? Porque el paciente muestra datos de inflamación, aunque pareciera no tan exuberante, una palabra de las favoritas del doctor Fortunato, aparentemente no es tan exuberante, no es una anemia franca celular y no es una neumonía organizada, pero tenemos factores de mal pronóstico como es la presencia de anticuerpos, aunque el paciente no muestre datos clínicos de actividad a nivel sistémico.
Es muy importante, gracias Perlita por esta aclaración. Algo muy importante es que nosotros vamos a dar inmunosupresores en la neumonitis por hipersensibilidad en dos situaciones. Una, aunque sea aislada, que no haya presencia de autoanticuerpos, como una manera de al momento nosotros es quitar el estímulo antigénico y el paciente sigue con esa respuesta inflamatoria en el pulmón y sabemos que la primera línea es quitar el estímulo y segundo, dar un ciclo de esteroides para desinflamar el pulmón. Hay muchos pacientes que pueden requerir un ahorrador de esteroide, en este caso puede ser azatioprina, mofetil o incluso rituximab, sin que tengan autoanticuerpos, ¿no? Es la manera de nosotros poder ahorrar el esteroide y mantener ese pulmón que está inflamado con una mayor estabilidad y tratar de evitar que eso pase a una fibrosis, ya a una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, ¿no? Nines fibróticas. Pero algo importante en este paciente es que el motivo de nosotros iniciar estos inmunosupresores, que incluso pues mofetilo es una muy buena opción, también hemos utilizado rituximab ante la refractariedad de la inflamación en el parénquima, es porque este paciente se ha visto que en estos pacientes hasta a los 27 meses de que tienen estas neumonitis por hipersensibilidad, la podríamos llamar con rasgos de autoinmunidad, que tienen autoanticuerpos positivos, un 53 a 54% va a evolucionar una enfermedad autoinmune. Todo esto está hecho principalmente en series de casos porque no hay tanta información, pero pueden empezar a debutar a los 27 meses con Raynaud, ANAS positivos, pueden presentar incluso síndrome de Sjögren, que es un diferencial, el más importante, porque te puede dar este patrón en mosaico, te puede dar este atrapamiento aéreo, ¿no? Y está muy asociado también a la afección de vía aérea pequeña. Entonces, en él fue muy importante utilizar este ácido micofenólico, 1, para poder ahorrar esteroide, 2, porque era un pulmón inflamado que tenía beneficio de un inmunosupresor, y 3, en estos casos, yo sí considero que cuando no hay a veces muy buen apego, sobre todo por esta cuestión emocional, o ves intolerancia al fármaco y vemos persistencia de inflamación y sobre todo si hay en patrón inflamatorio con autoanticuerpos, incluso podemos escalar terapias con rituximab que van a frenar esta evolución de la inflamación y evitar que el paciente evolucione a un fenotipo pues fibrosante progresivo con ya un predominio fibrótico, ¿no? Entonces, eso fue lo importante de iniciar este inmunosupresor en el paciente. Muchas gracias, doctora Dab. Y justamente esto es en el contexto de que en la medida de lo posible, de acuerdo a el área donde nos estemos desarrollando, no siempre vamos a tener una doctora Dab, desafortunadamente, ojalá que así fuera, ¿verdad? Pero sí es súper importante que como neumólogos tomemos esta responsabilidad de intentar hacer todo lo posible por ofrecer a los pacientes estabilidad en su función pulmonar, tratar de hacer todo lo posible por disminuir la progresión a nivel tomográfico y dar todas las herramientas que tengamos disponibles en ocasiones. Si el paciente no mejora con dosis máximas de ácido micofenólico, incrementando corticosteroide, etcétera, hay pacientes que definitivamente persisten con este deterioro de la función pulmonar e incremento de las lesiones a nivel tomográfico o inclusive persistencia de la inflamación o incremento de la inflamación. Entonces, aquí, ¿por qué no? Justamente acercarnos al reumatólogo para poder ofrecerle al paciente el uso de rituximab, que fue una de las estrategias que se sugirió con este paciente, adicional a insistirle en que cambiara de lugar de residencia. Más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió una vez que cambió de residencia, porque no tenemos como tal un estudio de campo, ni hemos corroborado como tal datos específicos en cuanto al número de pacientes que nos han llegado con diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad que radican muy cerca de esta zona, pero sí lo consideramos al día de hoy, ya por la experiencia que tenemos en CREPIT de varios pacientes que nos han llegado de ahí, que puede ser un factor de riesgo súper importante. Entonces, enfatizar en que debemos de reinterrogar consulta a nuestros pacientes, porque puede haber factores de riesgo adicionales que en un pulmón ya sensibilizado pueden entorpecer la respuesta al tratamiento, ¿vale? Entonces, continuamos con la evolución. Muy bien. Entonces, posterior a la sesión multidisciplinaria, se evalúa el paciente en consulta en marzo del 2023. Aquí, pues, el paciente refería únicamente la disnea con la que había persistido todo este tiempo, MMRC2. Sin embargo, aquí vemos un dato muy importante, que a la exploración clínica tenemos la presencia de telangiectasias en tórax anterior. Estas, pues, como recordamos, la primera exploración física cuando llegó a CREPIT no las presentaba.
Además, vemos que aunado al aumento de este componente fibrótico que nos menciona la doctora Perlita y la persistencia de estos anticuerpos, además de la presencia ya de la telangiectasias y disminución en las pruebas de función pulmonar, una disminución del 23% en la difusión de monóxido de carbono, se ajusta tratamiento con prednisona a dosis de reducción de 1 miligramo kilogramo y se ajusta el micofenolato de mofetilo a 1 gramo cada 8 horas. Además, por la presencia de este componente fibrótico y la del SO, se inicia tratamiento con intedanib. Entonces, este panel es el que ya revisamos con la doctora Dafne ahorita, que era pues realmente la persistencia de PM-SCL75. Y aquí es el punto donde nos mencionaba la doctora Perlita que realiza el cambio de domicilio del paciente. Realmente el paciente después de este cambio de domicilio sí refiere a una mejoría clínica. Él se refería asintomático, incluso ya sin presencia de disnea. Y pues respecto al antifibróticos, él se refería pues realmente sin alguna sintomatología. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, podemos observar que en febrero de 2023 fue cuando se le inició este tratamiento con el antifibrótico, con el ajuste del micofenolato y la prednisona a dosis reducción. Y vemos cómo aquí tenemos un porcentaje de la FBC de 60% del predicho. Y tenemos a febrero del 2025, pues realmente sí una disminución. Se mantuvo estable más o menos entre 2023 y 2024, y a 2025 ya vemos una disminución del 8%. En cuanto a la difusión, realmente sí vimos un incremento del 27% de febrero del 2023 a febrero del 2025. Y respecto a la prueba de caminata de 6 minutos, observamos que de los metros que ya había incrementado a 560, vemos una notable disminución, pues de 513 para febrero del 2025. Esta es la tomografía más reciente del paciente, que es de enero del 2025, y nuevamente la vamos a comentar y vamos a ver su evolución tomográfica de todos los años. Gracias, doctora Danita. Vean cómo aquí, a pesar del uso de ácido micofenólico, ya con terapia antifibrótica, las lesiones a nivel pulmonar persisten e inclusive incrementan hacia lo que es el lóbulo superior derecho. Sabemos persistencia de ese patrón de atenuación en mosaico, vemos persistencia de nódulos centrilobulares bilaterales, vemos persistencia de ese vidrio ilustrado, predominantemente hacia la región peribroncovascular con más retículo. El nódulo prácticamente se mantiene estable y desafortunadamente no esperaríamos esta evolución desde el punto de vista tomográfico una vez que ya implementamos estrategias para suspender el antígeno y estrategias también en cuanto a la inmunosupresión. Al ver esta evolución tomográfica y esta caída constante de la capacidad vital forzada, justamente se decide interconsultar para sugerir el inicio de rituximab, lo cual, pues bueno, la doctora Danita nos va a comentar qué fue lo que sucedió al respecto, ¿vale? Pero vean cómo, a pesar de las estrategias de tratamiento que nos sugiere la literatura en cuanto a neumonitis por hipersensibilidad corroborada por biopsia pulmonar, la presencia justamente de esos anticuerpos confiere mayor riesgo para que el paciente no responda, inclusive puede evolucionar a lo que ya nos comentó la doctora Daf, hacia manifestar en algún momento, francamente, síntomas de una enfermedad autoinmune. ¿Vale? Entonces, continuamos. Vean como aquí 2021, 2023 y 2025. O sea, el paciente en 2021 tenía vidrio deslustrado, incrementan las lesiones reticulares y persisten hacia el 2025 nódulos centrilobulares en vidrio deslustrado con incremento del patrón reticular, así como de la persistencia de estas bronquiectasias que pues ya nos sugieren datos tomográficos de fibrosis. Adelante. Bueno, este es el ecocardiograma que tenemos de nuestro paciente de enero del 2025. Como conclusiones diagnósticas, pues únicamente nos mencionan un remodelado concéntrico, una función sistólica preservada, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo grado 1
y una baja probabilidad de hipertensión pulmonar con una PSAP de 20. Aquí consideramos que es súper importante ante la evolución de este paciente y que el paciente tiene anticuerpos que pueden conferir este riesgo también para alteración de tipo vascular por la asociación a esclerosis sistémica. Debemos de ser muy precavidos en el seguimiento de esta complicación que puede llegar a ser muy frecuente en los pacientes con enfermedad intersticial. Sin embargo, bueno, la probabilidad fue baja para enero de este año. Adelante, continuamos. Y bueno, el panel que vimos de esclerosis, que fue del 2025, observamos que pues nuevamente tenía persistencia de PMSCL75 y pues en marzo del 2025 las conclusiones diagnósticas de este paciente fueron una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica con características autoinmunes con un fenotipo fibrótico progresivo. El tratamiento actual de este paciente es con prednisona, 5 miligramos cada 24 horas con ácido micofenólico, si persiste con 1 gramo cada 8 horas y pues con el antifibrótico. Y mencionar que en este mes se le realizó el anticuerpo KL6 y pues tuvo el valor de 3000. Así es. Aquí es súper importante enfatizar en que el paciente, a pesar de tener una neumonitis por hipersensibilidad, pudiéramos sospechar o pudiéramos considerar que ante una neumonitis por hipersensibilidad con un patrón tomográfico predominantemente inflamatorio, el paciente iba a tener mejor pronóstico. Hasta este año pudimos introducir ya el biomarcador KL6, que, bueno, afortunadamente es una buena noticia que les ofrecemos, que ya está disponible para nuestros pacientes, y a este paciente se le realizó este biomarcador y tuvo títulos de 3000. También cabe enfatizar que al paciente se le ofreció y se le propuso por medio privado el inicio de rituximab por esta persistencia de la inflamación y esta asociación de mal pronóstico con los anticuerpos que tiene francamente positivos y persisten positivos y la evolución tórpida desde el punto de vista tomográfico y funcional respiratorio. Sin embargo, no pudo acceder al medicamento y hasta la fecha se encuentra en trámite a nivel institucional para ver si se lo pueden otorgar. Y como el paciente cambió de domicilio y tuvo franca mejoría clínica adicional a la que ya había percibido con el inicio de tratamiento, pues bueno, como que lo ha postergado el inicio del rituximab, que ese es otro de los aspectos que también debemos de enfatizar, que el paciente de repente cuando se siente bien dice, bueno, pues prefiero esperarme, me siento bien, como para qué voy a iniciar otro medicamento si ya estoy tomando muchos medicamentos, etcétera, por lo que también debemos de enfatizar que debemos de incluir el seguimiento desde el punto de vista emocional para que el paciente tenga mejor apego al tratamiento y aceptación de la evolución de su enfermedad y aceptación de nuevos fármacos para poder mejorar su pronóstico. Entonces, en este contexto de la introducción ya en CREPID de este biomarcador que tuvimos oportunidad de determinarlo con este paciente que tiene títulos francamente muy por encima de la normalidad, tuvo títulos de 3000. Me gustaría presentarles al doctor Álvaro Sánchez. El doctor Álvaro Sánchez es residente de alta especialidad en el INER, en enfermedades pulmonares intersticiales. Él ya forma también parte de nuestro equipo aquí en CREPID y bueno, nos va a hacer un breve comentario acerca de qué es lo que representa realmente estos títulos y el gran beneficio de tener ya disponible un biomarcador que nos puede predecir desde etapas mucho más tempranas y poder iniciar inclusive desde una etapa mucho más temprana el antifibrótico, aunque tengamos un patrón francamente inflamatorio desde el principio, ¿vale? Adelante, por favor, doctor Álvaro, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Perla por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Y bien, como bien mencionan, pues es un caso sumamente interesante. Justo estamos a lo que dentro de algunas cortes bibliográficas publicadas lo mencionan como abreviado como HPAF, que es la neumonitis previamente de hipersensibilidad con características autoinmunes y que tuvo una evolución, pues como ya comentaron, hacia esclerosis sistémica, ¿no? Que hay que hacer mucho caso hacia los anticuerpos, como ya bien dijo la doctora Dafne. Ahora, ¿qué implicación tiene el KL6 en este contexto?
Bueno, pues como ya se ha estudiado o se ha mencionado en múltiples estudios, el KL6 es un biomarcador que tiene un origen epitelial, que se asocia mucho a daño, hiperplasia, sobre todo a regeneración del tejido alveolar, o en este caso, los alveolos. Ahora, ¿qué es lo importante de este biomarcador? Que justo refleja y se ha estudiado y publicado en muchos estudios, actividad, extensión y sobre todo tiene un factor pronóstico importante en lo que es la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Ahora, esta titulación tan alta se ha descrito justo fuera de los rangos normales, si bien no hay publicaciones que hablen sobre valores de corte en nuestro país o puntos de corte de nuestro país, es una laguna de información sumamente importante por llenar, la cual se sabe o se ha dicho que en otras poblaciones como en Japón o en Europa, puntos de corte mayores a 500 pueden asociarse como una enfermedad intersticial activa y que inclusive en sujetos que no tienen, si bien una alteración en sus pruebas funcionales, no tienen extensión, daño importante en la tomografía por extensión, el KL6 previamente medido en sujetos en este estado tiene un gran valor pronóstico y sobre todo de progresión, ya que se asocia mucho como un marcador de enfermedad subclínica. Ahora, títulos todavía más altos en este contexto orientan sobre todo a una carga inflamatoria o fibrótica muy importante y que refleja mucho la intensidad refleja de manera imperiosa la necesidad de iniciar un tratamiento en este paciente. Ahora, ¿qué se sabe, qué se ha mencionado del KL6? Pues justo al momento de realizar intervenciones terapéuticas, el KL6 se ha estudiado mucho en el contexto de antifibróticos, sobre todo en que valores altos de KL6, más de 600 en sujetos con FPI, se ha descrito que predice el riesgo de eventos adversos y a su vez predice el riesgo de progresión. Niveles basales que caen de manera significativa con el antifibrótico reflejan una buena respuesta al mismo. En el contexto de neumonitis por hipersensibilidad, también puede utilizarse en pacientes que pueden... Previamente se decía el pulmón de granjero, el pulmón húmedo, etcétera, pueden diferenciar hacia diferentes fenotipos de la neumonitis por hipersensibilidad, lo que se describía como el Farmer's Lung. Entonces, sí, el KL6 tiene amplia aplicación clínica, tiene mucha utilidad en lo que es nuestro contexto, podría aplicarse un poco más, dado la escasez en nuestro medio. Veo con mucha fortaleza el hecho de tener el KL6 ya dentro de nuestros recursos. Puede tener mucha información terapéutica y pues nada más. Muchas gracias, doctor Álvaro. Efectivamente, uno de los aspectos súper importantes a destacar es que no tenemos información en nuestra población. Cabe enfatizar que ya hemos hecho muchas determinaciones en nuestros pacientes con enfermedad intersticial que tienen ya componente fibrótico por tomografía y hemos obtenido títulos arriba de 600, 1000. Este paciente definitivamente un título de 3000 definitivamente está muy por encima del rango que aún en la literatura internacional no tenemos todavía como tal una corte que haya subclasificado diferentes títulos de KL6 en cuanto al seguimiento de ya sea función pulmonar y o tomografía. Cabe mencionar también que estamos haciendo controles sanos con cada paciente que ya está con diagnóstico de enfermedad intersticial. Tenemos controles sanos, lo cual nos ha dado muy buenos resultados hacia títulos negativos en los controles sanos. Y bueno, estamos empezando justamente a generar este recurso tan valioso en nuestra población que nos puede llevar a un futuro a iniciar terapias que puedan ser utilizadas de manera más temprana para poder ofrecer una mejor evolución a nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo a todos su atención. Muchísimas gracias, doctora Daf, por su aportación, como siempre, es súper valiosa. Álvaro, nuevamente bienvenido y muchísimas gracias por el comentario. Doctora Dianita, gracias por el caso clínico, porque pues la doctora Dianita en conjunto y supervisión con el doctor Aldair, armaron este caso clínico para nuestro simposio en el Congreso de Neumología. Y bueno, pues agradezco muchísimo a todos su atención y abro el foro para preguntas, comentarios y pues bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario, adelante, bienvenidos. Hola, buenas noches, doctora. Felicidades, muy buena exposición. Quería preguntar, ¿cuándo y hasta cuándo ver o valorar el inicio de Ritupsi? O sea, ¿cuándo yo voy a iniciar ácido
micofenólico, acetoprina, y cuándo tengo que ver la respuesta. Y en esos casos, ¿cómo yo determino en estos pacientes que tienen un anticuerpo positivo si es el anticuerpo positivo el que me está generando la afección o es que yo no he quitado el agente o la exposición del paciente? Muy buena pregunta, doctor Manuel, porque justamente todas estas dudas aplican para este caso, que es sumamente complejo porque el paciente no había suspendido la exposición, mostró mejoría clínica al inicio del ácido micofenólico, y bueno, pues definitivamente aquí cedo la palabra en cuanto a mi comentario en el aspecto de exposicional, es enfatizar en que debemos de reinterrogar y reinterrogar, aunque de repente caigamos en el tema de calificarles gordos a nuestros pacientes, pero seguir enfatizando y preguntando familiares el que puede llegar a dar importante. Ellos nos dicen, no, doctora, no tengo humedad, y resulta que casi un año después acude con la hija y ahí nos dicen, no, doctora, aquí, donde ella duerme en humedad. En cuanto a lo exposicional, si tenemos estos datos tomográficos clínicos y con mayor razón histopatológicos, seguir enfatizando en preguntar y preguntar y preguntar en cada consulta hasta lograr en la medida de lo posible que suspenda la exposición, porque sabemos que en aquellos pacientes que no se suspende el pronóstico, aún con tratamiento adecuado, es muy malo. Adelante, doctora. Algo también muy importante en lo que comentan, ¿cuándo iniciar rituximab? Por ejemplo, tu paciente tiene un patrón, tienes el antígeno aislado, en este caso un antígeno aéreo positivo, que es lo que más frecuentemente se solicita, ¿no? Pero muchas veces tampoco encontramos el antígeno, como bien lo comenta, doctor. Si, por ejemplo, tienes el antígeno, si tú sabes que el paciente tiene la exposición, ya está identificado, retiras, tiene que eliminarse el estímulo, pero si a pesar de eso, el pulmón sigue inflamado y, por ejemplo, tú iniciaste tu inmunosupresor, tienes el pico máximo de acción del mofetilo, que son los 3 meses, con un ciclo de esteroide, y ves que no hay un efecto como tal en cuanto a la mejoría en las pruebas funcionales y la clínica, porque tampoco vamos a estar tomando de tomografía a los 3 meses al paciente para ver si bajó la inflamación, ¿no? A menos que haya deterioro clínico o como sabemos anualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, si nuestro paciente a los 3 meses no encontramos una mejoría clínica, incrementa el deterioro de oxígeno, requiere más oxígeno, deteriora clínicamente, podemos valorar si hay estos datos y sobre todo, por ejemplo, en la tomografía persisten datos de inflamación, podemos valorar el uso de rituximab, incluso cuando los pacientes no tienen identificado el antígeno, muchas veces es salitre o otro antígeno que no podemos identificar, pero si persiste esa inflamación a pesar de una dosis adecuada del inmunosupresor previo, que en este caso, pues, desde los 2 gramos de mofetilo tienes una dosis óptima y ya tienes 3 meses de tratamiento y el paciente persiste con inflamación y deterioro clínico, a pesar de si ya identificaste el antígeno y lo retiraste y persiste con deterioro, o por ejemplo no hay un antígeno identificado, se inicia el inmunosupresor y en este caso rituximab es una excelente opción. La otra cuestión que usted comentaba, doctor, en relación al anticuerpo, que dice, bueno, ¿y cómo sé qué peso le doy a este anticuerpo, no? En este caso, el paciente no solo fue el anticuerpo, porque si, como usted bien menciona, puede haber un grupo de pacientes que ese anticuerpo no tenga un peso. Por ejemplo, en la fase aguda de la neumonitis por hipersensibilidad pueden aventar el anticuerpo hasta un PL7, un JO a títulos altos y posteriormente cuando quitas el estímulo se regula la respuesta, se quita ese anticuerpo y no tiene como un patrón, digamos, de afección ni a nivel pulmonar ni de manifestaciones clínicas, pero ya está bien descrito que estos pacientes que tienen positividad de anticuerpos a títulos altos, que hay datos clínicos, como en el caso de la paciente las telangiectasias, teníamos datos inespecíficos en la capilaroscopía de un patrón miopático, el paciente persistía inflamado. Claro que esto ya no solo era un fenómeno reactivo, un epifenómeno, sino que el paciente estaba desarrollando ya un proceso inflamatorio desmedido, digamos, que ya no se reguló y puede abrir con una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí es muy importante no solo tomar en cuenta el anticuerpo, sino tomar el rol
que tiene tanto en manifestaciones clínicas como en el paciente que presentó ya estas telangiectasias, alteraciones capilaroscópicas, como el patrón tomográfico que persistía con inflamación. O sea, si a pesar de que tienes una tomografía inflamada, de nada te va a servir el antifibrosante en fases agudas si no desinflamas. Y cuando no encuentras ese antígeno, muchas veces lo que hacemos es aumentar nuestra inmunosupresión, ¿no? Entonces, ya como en el caso de este paciente, persistió con inflamación, tenía mal apego al tratamiento, no pudimos conseguir rituximab por cuestiones económicas y vemos que progresa ya no solo a un fenotipo inflamatorio, sino que tenía aumento de la reticulación y entonces ya predominó este componente fibrosante progresivo, pues ya no solo de lo inflamatorio, ¿no? Sino de esta fibrosis que presentaba, este aumento en las reticulaciones. No sé si quedó clara la respuesta a su pregunta, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias, doctora Daf. El doctor Javier Toledo Estrada. Doctor Javier, es un gusto saludarlo. El doctor Javier Toledo está en Puebla. Nos felicita, gracias, doctor, por la sesión y nos pregunta si podremos enlistar los laboratorios o los anticuerpos que pudieran ser esenciales o básicos, es que nunca pueden faltar en un paciente que inicia protocolo de EPI. Esto, bueno, pues solamente me gustaría hacer un breve comentario antes de dar la palabra a la doctora Daf en cuanto a que, pues desafortunadamente no hay una guía que nos indique específicamente qué anticuerpos deben de incluirse. No lo tenemos todavía, esto va a depender muchísimo del patrón tomográfico, de las características clínicas que presenta el paciente y bueno, evidentemente aquí le voy a dar la palabra a la doctora Daf porque nos va a orientar muchísimo en cuanto a qué es lo que debemos de buscar desde el punto de vista clínico y pues yo enfatizo mucho porque mis residentes en cuanto a que debemos de educar al paciente, no somos reumatólogos, pero requiere información importante para poder orientarnos a qué anticuerpos pedir y en qué momento inclusive hasta sin anticuerpos con el reumatólogo de inmediato. Muchas gracias, Perlita, por la introducción sobre este tema. Mira, algo importante, yo se los pondría como una base como tal, tiene razón, doctora, no hay una guía que nos norme, vamos a pedir este y este, ¿no? Pero, por ejemplo, los criterios de Ari Fisher, que si bien recuerdo están publicados alrededor de hace 4 o 5 años, nos mencionaba que es todo afección intersticial, teníamos que buscar los que les puse en el chat para que los puedan guardar. ANAS por inmunofluorescencia, es muy importante. Títulos bajos, por ejemplo, tienes uno a 160, pero es centromérico, nucleolar, aguas, eso va a esclero, no importa que sean títulos bajos, entonces ANAS son muy importantes. Yo les agregaría ANCAS porque en ese tiempo todavía no estaba descrito que podía haber, por ejemplo, un patrón usual aislado y a lo mejor un poquito de fiebre y eso es una vasculitis con pura manifestación pulmonar. Yo agregaría ANCAS, panel de esclerosis y miositis como abordaje de toda enfermedad intersticial, factor reumatoide y ACPA, son los que se tendrían que hacer como de cajón cuando estés abordando una afección intersticial. Que obvio, si somos como muy prácticos y nos apegamos a nuestra realidad, yo tengo la fortuna de trabajar en el INER, pero también trabajo en la PRIVA y también trabajé en el IMSS, entonces yo sé cómo está el aspecto de todo el sector público, ¿no? Que dices, y privado. Los pacientes no te pueden muchas veces pagar todos estos paneles y algo que usted menciona, doctora, es manifestaciones clínicas y sobre todo patrón tomográfico. Un ejemplo de esto, tengo un paciente que clínicamente a lo mejor como neumólogo no tengo esa finura de detectar, hay unas manitas de mecánico muy sutiles, pero veo una neumonía organizada, franca organizada, descarté infección, el paciente no mejora. Ya desde que yo pienso en una neumonía organizada, una anina inflamatoria, neumonía, o sea, una anina ENOC, voy a pedir mi panel de anticuerpos antinucleares para detectar un patrón citoplasmático y ya en vez de pedir panel de esclero, si estoy reducido en cuanto a mi recurso, mi paciente no lo puede pagar, etcétera, voy a dirigirme a pedir el panel de Euroline por miositis, porque sé que ese patrón organizado es el patrón más frecuente en los pacientes que tienen miositis, ¿no? O incluso antisintetasa. Pero, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un patrón usual
un patrón, un panal exuberante, como bien lo comenta la doctora, que a lo mejor tiene manifestaciones articulares como artralgias, rigidez. Yo voy a decir, ok, tiene este patrón usual, voy a pensar en que puede ser una vasculitis ANCA o puede ser una artritis reumatoide, por lo que voy a pedir mi factor reumatoide y mi péptido cítrico citrulinada. O, por ejemplo, vemos que la tomografía y dilatación esofágica, estamos ante una NINE, ¿no? Fibrótica o incluso en fases inflamatorias, y veo que el paciente tiene esta dilatación esofágica, le veo como algo de Raynaud, y como que yo le veo que tiene la piel un poco como dura o etcétera, o tiene Raynaud, bueno, voy a pensar en que puede ser un esclero, pido mis antinucleares, y yo les quiero recomendar una página que se las voy a poner en el chat. Creo que para el neumólogo, incluso para el reumatólogo, digo, esto pues ya es de la vida cotidiana, aprendernos todos los patrones nosotros porque es lo que vemos diario, pero para ustedes les estoy pegando una página que se llama Ana Patterns. Ustedes le pican a esa página y cuando entras directamente hay un árbol de descripción del antinuclear. Tú le picas y cuando te llegue el antinuclear de tu paciente que diga un nucleolar, bueno, le pico ahí en el nucleolar y me va a decir qué tengo que pedir o en qué tengo que sospechar, ¿no? Entonces, yo creo que es una perla muy importante tanto para el neumólogo que no está muy familiarizado con los antinucleares, y de aquí parte el diagnóstico. Me sale un nucleolar, pienso en esclero. Me sale un moteado fino, voy a pensar en Sjögren, y siempre pensando en tu patrón tomográfico, ¿no? Entonces, ese sería el consejo que me gustaría transmitir. Muchas gracias, doctora Daf. Efectivamente, el patrón tomográfico es fundamental cuando no tenemos una sospecha tan franca de alguna asociación, inclusive algún síndrome combinado. Les comparto la experiencia de una paciente el día de hoy. La tuvimos ella ya tiene diagnóstico hace 10 años de artritis reumatoide. Pedimos anticuerpos, solamente un perfil ANA 23, en el cual tuvo ANA homogéneo 1 en 160, un anti-CCP de 300 y un factor reumatoide de 1626. El ANA 23 salió negativo, entonces la paciente tiene franco diagnóstico de artritis reumatoide. Sin embargo, en la tomografía tiene áreas de neumonía organizada. Si bien sabemos que la artritis reumatoide tiene una gran variedad de patrones tomográficos posibles, pero lo más frecuente pudiéramos esperar hacia una NINE o hacia un patrón usual. Pero la paciente, al ver nosotros ese patrón de neumonía organizada que tiene esa tendencia a organización, decidimos pedirle un perfil miositis, porque debemos de estar seguros que no haya anticuerpos que pudieran estar originando ese patrón tomográfico que pudiera cambiar la estrategia de tratamiento inicial. Y pues bueno, va de la mano la segunda pregunta del doctor Toledo, que es en qué casos es conveniente o está indicado la medición de KL6, va de la mano con la pregunta del doctor Iván Dionisio Torres. Doctor Iván, saludos. En cuanto al inicio de antifibrótico, ¿en qué momento decidimos iniciar tratamiento antifibrótico? Si de una tomografía del 2021 a una tomografía del 2022 vemos que persistía la atenuación en mosaico, el vidrio ilustrado y algo de lesiones reticulares, adicional a que el paciente probablemente tenía estabilidad o discreta disminución de la función pulmonar. Bien, aquí en el contexto del diagnóstico debemos de considerar que si bien no debemos de esperar en algunos casos al año de seguimiento para definir una enfermedad intersticial con comportamiento fibrótico progresivo, aquí cabe considerar que el paciente no había suspendido del todo la exposición, no se había identificado como tal el factor exposicional y que tenía mal apego al tratamiento. O sea, en cuanto el paciente inicia ácido micofenólico, inicia corticosteroide, mejora de manera significativa clínicamente y tuvo esa tendencia los primeros 6 a 8 meses aproximadamente a no llevar el apego completo a tratamiento. Entonces, una vez que enfatizamos la importancia de suspender la exposición y retirar y apegarse al tratamiento, así como el incremento de la dosis, el paciente persiste con este comportamiento hacia solamente el deterioro funcional respiratorio, por lo que decidimos iniciar terapia antifibrótica, aunque el patrón tomográfico era predominantemente inflamatorio. Entonces decidimos iniciar el tratamiento antifibrótico. Inclusive han surgido algunas preguntas que generan polémica en algunos foros, en donde algunos pacientes, por ejemplo, que tienen, saliéndonos del contexto de este paciente, que podrán tener inclusive más inflamación, pero que ya vemos bronquiectasias francas y que ya vemos datos importantes de que ese paciente sí o sí va, aunque le demos con todo, con biológico, lo pulsemos, etcétera, va a progresar a fibrosis, o sea que difícilmente lo vamos a alcanzar y vamos a poder prevenir esa fibrosis.
¿En qué casos esos pacientes, aunque persistan con neumonía organizada y no funciona y no mejora la función pulmonar, les iniciamos terapia antifibriótica? Va a ser tema de otra masterclass que les prometo que vamos a organizar y a planear de una forma muy estructurada para que que podamos generar muchísima, pues sí, polémica, pero sobre todo enseñanza en cuanto a en qué momento voy a tomar la decisión. Y paso justamente a la siguiente pregunta, que es del doctor Toledo, que en qué casos pudiera estar indicado o es conveniente la medición de KL6. Si bien todavía no tenemos como tal en la literatura alguna guía que nos diga, o sea, si todavía estamos ahí confusos en cuanto a qué anticuerpos sí o sí se deben de pedir, ninguna guía no lo dice. En cuanto al tema de biomarcadores, todavía estamos con mayor necesidad de información en la literatura, mayor evidencia. Sin embargo, lo estamos realizando. Aquí le voy a ceder la palabra al doctor Álvaro. Definitivamente aquellos pacientes que ya tienen como tal un diagnóstico definitivo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, que están francamente inflamados, pero que ya pudiéramos ver algo de retículo, probablemente si hubiéramos tenido esta herramienta desde el 2022 que iniciamos el abordaje de este paciente y que ya tenía a lo mejor algunas lesiones reticulares, con esos títulos probablemente nos hubiéramos pues aventurado desde la primera consulta, desde la medición de los anticuerpos a iniciar terapia antifibrótica. Esto realmente es información que no es concluyente porque no tenemos la evidencia necesaria. Entonces, no sé, doctor Álvaro, si tuvieras algún comentario al respecto. Sí, justo esa es una de las controversias que mencionan respecto al KL6 muchos autores, es la aplicación clínica de este. Si bien hoy en día no existe una guía que realmente estandarice el uso del KL6 en este grupo de pacientes con enfermedad intersticial, hay muchos artículos que sugieren el uso del KL6 en el contexto de este paciente, de estos pacientes. Por ejemplo, como un predictor de respuesta terapéutica, tienes un paciente que tienes un nivel basal de KL6, inicias la terapia, puedes volver a hacer una medición del KL6 y se espera un cambio significativo respecto a una medición con la otra. También, como bien mencioné, se utiliza como predictor de eventos adversos, o más bien en algunos estudios se ha utilizado como predictor, sobre todo de eventos adversos de insuficiencia hepática hasta en un 26%, y también, sobre todo en pacientes que tienes la duda, esto se estudió en Sjögren y esclerosis, que tienes la duda respecto a si tiene una enfermedad pulmonar subclínica, los niveles de KL6 altos orientan a una manifestación subclínica de la enfermedad intersticial, específicamente en este grupo de pacientes. Como bien la doctora menciona, falta estandarizar. Una de las puertas que abre la disponibilidad del KL6 es que permite o abre el abanico de puertas de investigación o vías de investigación respecto a esta medición, y así poder, sobre todo, poder ofrecer una aplicación clínica más concisa del KL6. Gracias, doctora. Adelante, doctora Ada. Sobre todo, bueno, obviamente estos fines de investigación que sí puedes ver cómo niveles de 1000 te pueden asociar a progresión, ¿no? Por la fisiopatología de dónde salen los neumocitos tipos de este epitelio que se puede lesionar, ¿no? Pero algo, por ejemplo, muy importante es que en artritis reumatoide, en EPIDA-R, también se ha visto como un marcador ya muy establecido y muy estandarizado en cortes con EPIDA-R, donde se ha visto que puede utilizarse como respuesta al tratamiento, ¿no? Porque se ve que cuando hay esta disminución de la inflamación y destrucción de este epitelio, y disminuye el nivel, sobre todo niveles abajo de 5000, o sea, que ves que el paciente tiene disminución de estos niveles, te puede predecir que el paciente está teniendo una respuesta al tratamiento con menor destrucción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en EPIDA-R es donde más lo utilizamos y donde más se ha visto como un marcador para progresión y sobre todo también respuesta a tratamiento. Gracias, doctora. Vamos a dar seguimiento a esta corte que iniciamos con nuestros pacientes, justamente para poder tener esta visión de hacia dónde podemos llevar esta herramienta que es súper valiosa y poder tomar decisiones anticipadas para inicio de tratamiento y sobre todo también poder tener mayor certidumbre hacia el pronóstico de los pacientes, ¿no? En cuanto a respuesta a tratamiento y mayor riesgo de progresión. Entonces, bueno, pues espero que haya sido de muchísima utilidad esta masterclass. Los esperamos el próximo mes. Vamos a tener muy buenas noticias en cuanto a los temas que se van a abordar, que justamente vamos a tratar de enfatizar en
ofrecer mayor información acerca de KL6 y asociaciones con estos pacientes que pueden llegar a ser muy complejos y de qué manera podemos ofrecer mejores estrategias para mejorar el pronóstico, ¿vale? Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos, espero se hayan divertido, espero vernos el próximo mes y bueno, un abrazo a todos, me dio muchísimo gusto tenerlos en esta sesión. Adelante, doctor Miguel. El doctor Miguel levantó la mano, el doctor Miguel Garnica, no sé si tenga algún comentario o fue por error, o no sé si está silenciado No, solamente para comentar que es extremadamente interesante estos casos clínicos que presentan y bueno, yo creo que son muy ilustrativos y creo que ofrecen herramientas muy importantes para la práctica clínica diaria. Gracias. No, ¿de qué, doctor? Al contrario, de igual manera, pues, si tuvieran alguna duda en cuanto a cobertura, en otros estados estamos trabajando arduamente para generar más cobertura al interior de la República y poder llevar al paciente de manera segura, toma de muestra, trasladar sus muestras de manera segura y poder tener resultados confiables. También otra de las buenas noticias que puedo ofrecerles es que recién la semana pasada recibimos ya oficialmente nuestro certificado ISO 9001-2015 en cuanto a la calidad de todos nuestros servicios, desde consulta hasta laboratorios, función pulmonar, lo cual pues nos enorgullece compartirles, ya que seguimos trabajando en no solamente ofrecer herramientas diagnósticas, sino ofrecerlas con la mejor calidad disponible para sus pacientes. Y bueno, pues nuevamente agradecerles muchísimo y que pues les enfatizamos que estamos acá para poder apoyarlos también con pacientes que puedan llegar a tener complejos o hacer todo lo posible por acercar estas herramientas de diagnóstico a sus estados. Y bueno, muchísimas gracias, buena tarde y buena noche a todos y nos vemos el próximo mes. Gracias, doctora Dab, gracias, doctora Danita, doctora Álvaro, nuevamente, y bueno, que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctora. Bye, Gracias a Dianita, todos, bye, hasta doctora pronto. Álvaro. Gracias, bye.